Mientras esperamos al resto, ¿cómo les fue ayer con las actividades y después post parcial? ¿Las pudieron hacer? ¿Vienen bien? ¿Tienen igual una semana para presentarlas? ¿Tienen dudas? Sí, ayer Buenas tardes, hablamos. profe. Hola, Hola, Daniel. Sí, sí. avanti, avanti, Daniel. Perdón que interrumpimos. No, está bien. Ah, pensé que querías comentar algo de las actividades. Justo pregunté eso yo si habían tenido alguna dificultad o algo. No, no era para saludar a todos. Ah, ok, ok. Listo, entonces. Disculpas. No, yo decía que ayer estaban contentos porque se habían sacado de encima ya el primer parcial, les fue más o menos bien, así que ya Sí, les fue muy bien. O sea, bajó estamos. la ansiedad. Sí, sí. Para los que ya entraron recién, no sé si quieren comentar algo sobre las actividades de ayer, si tuvieron dificultad, si las pudieron empezar mientras esperamos al resto. ¿Qué les pareció? ¿Tienen claro cómo hacerlo si no lo empezaron? Hola, profe. Eh, Hola. una Hola. consulta. ¿Los estados, digamos, que tienen que cambiar, se tienen que ver reflejados en la base de datos? ¿O puede ser, no sé, estado del usuario que está sin loguear, que inicia sesión? ¿O teníamos esa duda? Sí, tendrían que, perdón, Diana, no sé si Sí, no, querías. no, habla, tranquilo. Digo, busquemos el cambio de estados más generales, por ejemplo, no sé, cambios de estados de una materia o de un examen, ¿sí? Si no, igual pueden ir al detalle de por qué estados pasa un usuario y todo eso, pero bueno, tampoco se los queremos complicar tanto, con que hagan uno o dos que ustedes consideren que es parte del proyecto está bien, Perfecto, ¿sí? Porque gracias. tienen que hacer un diagrama por cada tipo de cambio de estado, ¿no? Sí, teníamos pensado uno para cuando abría y cuando cerraba la inscripción a exámenes, por ejemplo. Otro para las materias, si arrancó la cursada, si, bueno, el estado de si está regular, si está en final, todos esos. Exacto, sí, por ahí. Sebastián pregunta, ¿qué tan específicos tienen que ser los DTE para procesos que ya están detallados en el DFD? Representan cosas diferentes. El DFD, como dice su nombre, te representa el flujo de los datos, hacia dónde, de dónde vienen, cómo ingresan y qué salidas tiene, ¿sí? Si hay que persistir algo o no. Pero el cambio de estado se refiere nada más que a eso, al cambio de estado, como hablábamos recién con el compañero, que va pasando una entidad. Por ejemplo, los exámenes podría ser, ¿sí? Todos los cambios de estados que podría tener un examen para un alumno en particular. No sé si respondí, Sebastián, o sea, el objetivo, ustedes van a ver que por ahí les parece todos los diagramas como repetitivos o tienen cosas en común, pero cada uno tiene una finalidad diferente, ¿sí? Perfecto. Iba de la mano con lo que preguntó Gianluca, dice. Perfecto, de nada. Bien, esperamos un ratín más. No sé si alguien más quiere aprovechar a preguntar. El presupuesto, tuvieron así oportunidades, vi que estuvieron trabajando otras cosas con Diana.
¿Tuvieron dudas? Hoy igual vamos a estar viendo calendarización del proyecto, así que por ahí algunos que estuvieron trabados con el presupuesto pueden ir viendo algunas otras cosas a tener en cuenta. Sí, ayer vimos administración de proyectos, cómo hacer ¿cómo se llama? La documentación para presentar, la evaluación de el equipamiento para hacer un inventario, todo ese tipo de cosas, la viabilidad que podía llegar a haber en un proyecto, Genial. pero no costos ni nada, ¿no? Ok. Decime, Diana, si te parece que arranquemos o esperamos un ratito más. Faltan algunos todavía. Sí, hay 39 conectados, Claro. así que no Bueno, sé. esperamos un cachín más. Estaba re ansiosa. No, igual quizás alguno está llegando de trabajar, bueno, algunos llegan un poquito más tarde. Sí, sí, sí. No, no, se entiende que después de la jornada laboral, conectarse, la verdad que también es un gran compromiso de parte de los chicos Sí, que en general siempre están sí, presentes. y un sacrificio también, pero después les Obvio, va a dar sus frutos, eso es lo bueno. totalmente. Es una inversión, dice Alejo, exacto. Mm, Sí, sí, es una inversión. Bueno, igual por las dudas, no se recuesten, no se pongan tan cómodos, pónganse un mate ahí o un café.
Bueno, yo calculo que ya estaríamos, ¿no? Bueno, dale, ahí voy presentando. Cualquier cosa, si notan, digamos, que se escucha mal el audio o algo, me avisan, porque últimamente estuve con intermitencias, así que nada, me avisan. ¿Ahí se ve? Sí, 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 sí. sí. Perfecto, ahí pantalla completa. Bien, y hoy vamos a estar viendo algo de estimación y costos, principalmente cómo calendarizar proyectos, más allá de que estemos trabajando en una metodología ágil. ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, vamos viendo las tareas en el backlog y después se pueden agregar más? Y dijimos, bueno, lo armamos en sprints, pero lo cierto es que ustedes tienen que tener una estimación de cuánto va a durar el proyecto en general, si bien en una etapa inicial, en una fase inicial, van a tener como una idea muy abstracta, muy a gran nivel, y después a medida que va avanzando el proyecto lo van a poder ir depurando más. Cuando tengan que pasar un presupuesto o algo, les van a preguntar, ¿y cuánto tardas? ¿Y cuánto tiempo, cuánto costo va a tener? Y eso también se traduce en horas hombres de trabajo, distintos roles, y por eso es tan importante calendarizar más allá de la metodología de trabajo que hayan implementado. Entonces, esto no es que si elijo metodología ágil no debería hacer un Gantt, posiblemente lo tengan que hacer igual, ¿sí? Entonces, vamos a ir más allá de la herramienta, de la metodología, etcétera, que vamos a avanzar en unos slides más adelante. Hay 5 tareas que tenemos que hacer o a veces las hacemos y sin darnos cuenta al calendarizar, perdón, los proyectos, ¿sí? Entonces, la primera es identificar a las actividades, o sea, todas las tareas. Esto parece muy, digamos, normal y muy fácil, pero después empezás a, digamos, a generar cierta experiencia de proyecto en proyecto y te das cuenta que algunas tareas al principio no te parecían tan visibles y después las empezás a tener en cuenta porque te faltó en el proyecto anterior y eso te cambió los tiempos de finalización del proyecto, etcétera. Después que identificamos lo más exhaustivamente posible las tareas, dependiendo de la fase en la que estemos, como dije al principio, capaz que estamos en una fase muy eh, inicial del proyecto y no tenemos toda la información, pero bueno, a la información que tengamos en ese momento tratemos de hacerlo de forma exhaustiva. Después vamos a identificar dependencia entre estas tareas. Ahora vamos a ver qué cosas tenemos que tener en cuenta para saber cuál depende de cuál, pero no siempre es tan lineal el trabajo, no es que pueda agarrar cualquier tarea y a empezarla a hacer cuando a mí me parece, sino que todas tienen un orden, algunas las voy a poder paralelizar y otras no. Después, estimar tiempos y recursos, ¿sí? La estimación, en general, cuando se habla de estimación en ingeniería de software, se estima lo que se va a tardar en el desarrollo, pero sí también tenemos que estimar, bueno, si tengo que hacer compras porque faltan PCs o hay que agregar más cableado de la red en tal sucursal. Bueno, todo eso también lleva tiempo. Si trabajo en un lugar privado, no es lo mismo comprar algo, insumos, que comprarlo quizás en el ámbito público, que eso lleva licitaciones. Entonces, eso es lo primero que tendría que disparar, armar ese documento, etcétera. Todas esas cosas hay que contemplarlas. Bien, entonces voy a estimar tiempos y recursos. No solamente estamos hablando de desarrollo. Asignar el personal a actividades a estas tareas que venimos identificando. Ahora vamos a ver que no es que pongo a cualquiera, sino que tengo que tener en consideración ciertas características dependiendo de la tarea. Y crear gráficas de los proyectos, que se refiere a crear algún tipo de representación de esta calendarización, que hoy vamos a ver un diagrama de Gantt, un calendario, un cronograma en un Excel, por ejemplo, o también podría ser un DT, pero este desde glose de tareas, no del cambio de estados. Bien, entonces vamos con el primer paso, identificar las actividades. Cualquier cosa me paran y si ustedes quieren aportar, por favor, algo de su experiencia laboral, es más que bienvenido, siempre se los digo. Porque obviamente no todas las empresas trabajan de la misma manera. Entonces, quizás hay un PM que está encargado de esto y ustedes esta tarea ni la ven, o quizás es algo más trabajado en equipo. Al identificar las actividades, tenemos que decir cómo se va a organizar el trabajo del proyecto, separando las tareas en paquetes de trabajo. Hay personas que prefieren separarlos por entregables para facilitarlo, hay otras por fase del proyecto, entonces voy a separar todas las tareas em, de
no sé, por ejemplo, todo lo de la administración del proyecto. Después, en otro grupo de tareas voy a separar todas las que tienen que ver con el relevamiento y análisis. Después las de desarrollo. Después, en otro grupo, las de QA. En otro, las de implementación y DevOps. Entonces, eso depende de la visión que le quiera poner cada uno, ¿sí? O podés separarlas por entregable 1, entregable 2, entregable 3 y dentro de ese entregable subsepararlas en estas otras según la fase en la que está dentro del proyecto, ¿sí? Una vez que tienen decidido eso, también tienen que desglosar, como hablamos hasta recién, todas las tareas del producto y también las del proceso, porque a veces es lo que solemos hacer, más que nada aquellos que empiezan desarrollando, es hacer las tareas que tengan que ver con el desarrollo y nada más. Pero cuando vos estás haciendo un presupuesto, también tenés que tener en cuenta las tareas y las horas de relevamiento, porque también tenés que ver si tenés que ir a terreno o a alguna sucursal a hacer el relevamiento, y también ahí te vas a dar cuenta que necesitas, digamos, lo que serían los viáticos, por ejemplo, y qué personas van a ir y qué perfiles vas a necesitar para eso. Y también después hay tareas a nivel proceso, ¿sí? A nivel proceso significa que, bueno, tengo que definir los procesos porque a lo mejor los voy a cambiar con mi sistema de información, hay que documentarlos, hay que capacitar, hay que hacer videos, bueno, todas las tareas las tengo que tener en cuenta. Y también las tareas de administración del proyecto, que se suelen también subestimar un poco, ¿no? Pero el armado de minutas, el armado de reuniones, las reuniones de seguimiento, los informes de fin de proyecto o de hito o de entregable, bueno, todas esas tareas también hay que marcarlas. El seguimiento del cronograma, porque vos vas versionando, ¿no? No es que haces un cronograma al principio y te olvidas, sino que lo vas a ir después en otras slides, lo vamos a comentar, lo vas a ir evolucionando, depende de cómo vaya avanzando el proyecto, y esas tareas llevan tiempo y lleva recursos que asignar. Bien, proporcionar una base para la estimación, programar, ejecutar y monitorear y controlar todo el trabajo del proyecto, que era más o menos lo que les venía contando recién. Actividad número 2 dentro de esta calendarización. Y les pusimos un orden porque, digamos, por una forma de explicarlo, pero no necesariamente esto es lineal, ¿sí? Uno puede identificar tareas y ver las dependencias y después volver al punto 1 porque detectó otra. Esto no es tan lineal como lo estoy explicando, sino que es una forma nada más de enseñarlo. Bien, entonces, en este punto 2 de identificar las dependencias entre las tareas, tengo que establecer qué se pueden ejecutar en paralelo y cuáles no, ¿sí? Y cuáles son bloqueantes, sí o tengo que terminar sí o sí para seguir con cuáles otras. Quizás porque una depende de que otra termine, ¿sí? La salida de una es el input de la otra. A veces porque tengo que usar los mismos recursos físicos o, no sé, servidores o cualquier otro recurso físico, una oficina, lo que sea, o humanos, ¿sí? Las personas, puede ser que compartamos el equipo del proyecto con otros proyectos y sí o sí tengamos que esperar a que eso se termine o que termine algún hito, o a lo mejor dentro del mismo proyecto tengan que ir cambiando de tareas o de módulos y hay que esperar a que terminen otros para poder encauzar la siguiente actividad. Bien, 3. Estimar tiempos y recursos, estimar el calendario para completar cada tarea. Y ahí puse como signo de exclamación que no dure demasiado. ¿Por qué lo puse esto? Y ahora quiero que ustedes me digan, no, no es así. Es que cuando uno arranca y trata de estimar a nivel desarrollo, siempre se deja colchones de tiempo por las dudas, porque nunca, o por lo menos no conocí un equipo que estime así como a rajatabla y que se respete y que dure exactamente ese tiempo que se estimó. Entonces, la idea es, está bien, podemos dejar un colchoncito de horas o de días por las dudas, pero si abusamos un poco de eso, va a hacer que el proyecto dure demasiado y por ende puede ser que no nos elijan como proveedor, por ejemplo. Definir el esfuerzo requerido, ¿sí? La cantidad de personas asignadas. Recuerden también que estas tareas de ingeniería de software no son lineales, no es que pongo más personas y hago o produzco más rápido, ni en el relevamiento, eso no es así, ni en el análisis, ni menos en el desarrollo, ¿sí? Obviamente hay que tener la cantidad de personas adecuadas porque también
cuando hay bajos recursos tampoco se agiliza demasiado, pero agrandar mucho el equipo tampoco a veces es bueno. Y definir cuándo debería empezar y cuándo terminar cada tarea aproximadamente, ¿no? Ahora cuéntenme, ¿qué opinan hasta acá de lo que vengo conversando y de lo que les vengo planteando? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? Eh, no se me duerman. ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí, ahora sí. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero lo que quiero consultar es lo siguiente. ¿Qué pasa si no se llega en el tiempo que se estipula para terminar el proyecto? Bien, ¿Qué bueno, pasaría? eso depende de para quién estés trabajando y cómo lo estés trabajando. Si estás tipo en freelance o tenés tu propia consultora, obviamente eso lo tenés que conversar cuanto antes con el cliente para que el cliente no se te enoje, no se te baje del proyecto, no, ¿sí? Después, a veces, si trabajas para una empresa, pública o privada, también tenés que ver, hay veces hay compromisos que no se pueden mover y aunque digamos, necesiten más tiempo, vas a tener que acortar el alcance o negociar o tratar de ponerles más horas al equipo. He visto consultoras que han puesto refuerzos de desarrolladores los fines de semana y feriados para poder llegar a un entregable porque había un compromiso político o de la empresa, ¿sí? Entonces esa estrategia la vas a utilizar, depende de qué tan rígido sea ese proyecto, de qué tan necesario que sea esa salida. O sea, es flexible, charlable, digamos, el tema del tiempo. Sí, depende de quién tengas de interlocutor del otro lado. En general es flexible y si no, tenés cuando, o sea, ustedes tienen 3 patas siempre, ¿no? Y que son sus 3 límites en todo proyecto de ingeniería de software, que es el tiempo, el costo, que ahí pueden ustedes jugar un poco, ¿no? Bueno, estoy jugado de tiempo, como decís vos, te puede salir un poco más caro porque pongo más gente, ponele que sea lineal en ese sentido, que puedas agregar más personas, o las mismas personas, pero hacerlas trabajar los fines de semana y feriados. O la otra pata es el alcance. Entonces ahí cuando vos podés negociar el alcance y decís, mirá, todo divino, yo te puedo llegar a esa fecha porque vos lo necesitás, pero esta funcionalidad necesito que quede afuera porque me lleva tantas horas y no vamos a llegar, ¿sí? Entonces ahí vos tenés que ver estratégicamente qué te conviene y qué tan flexible es tu interlocutor o tu cliente. ¿Sí? Después, con respecto a la planificación en sí, más allá de qué se espera y qué no del proyecto, esto vos vas haciendo control de la calendarización. Entonces no es que lo hiciste al inicio y después te olvidaste y un día te das cuenta de que no estás llegando a la fecha final de entrega, sino que lo vas haciendo, ponerle un seguimiento semanal, depende de la magnitud del proyecto, hasta lo podrías hacer diario. Ahora después vamos a ver qué es un camino crítico, entonces cualquier tarea que se te vaya fuera del camino crítico, esa la tenés que atacar de una y ver cómo podés mitigar el impacto. Y a veces, cuando es un entorno un poco más flexible, bueno, vas haciendo diferentes versionados, ¿sí? Diferentes líneas bases que se llama del cronograma y vas modificando las fechas según la necesidad del proyecto, ¿sí? Necesitas 15 días más y bueno, haces una nueva versión del cronograma o el diagrama de Gantt, lo consensuás obviamente con todas las partes involucradas y obviamente con el cliente, y ahí generas una nueva línea base y ese es tu nuevo plan. Obviamente también le volvés a hacer control, si hay que volver a modificarlo o volver a negociar para poder cumplir con los plazos, también se hace. ¿Sí? Eso en general, con mi experiencia de administración de proyectos, es lo que se termina haciendo alguna de esas acciones. Igual si alguien quiere participar y brindar eh, alguna otra estrategia, es más que bienvenido. Siempre los invito a eso. Gracias, No, de nada. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, sigo. Igual siempre pueden interrumpirme. ¿Puedo interrumpirla antes que hable, Obvio. profe? Sí, obvio. A mí me pasó el año pasado en mi anterior trabajo que por quedarse con un proyecto de un cliente, yo trabajaba en una consultora que trabajaba para bancos, y por quedarse con un proyecto de un cliente que estaban haciendo una billetera nueva, estimaron un tiempo absurdamente corto, el cual nosotros como equipo no sabíamos. Cuestión que se quedaron con el proyecto y tuvimos que trabajar 4 meses de corrido, 12 horas todos los días y todos los fines de semana.
Terminó el proyecto y renuncié, claramente, Claro, te sí. sigo, pero hasta Sí, acá. sí, claro, fue así. Eso que trajiste a la mesa está muy bueno, porque, ¿qué pasa? En muchas organizaciones tienen equipos grandes. ¿Y quién termina haciendo la estimación a veces? Los jefes de equipo o el project manager o cualquiera que sea como referente. Y por ahí no se le consulta al equipo que realmente sabe qué habilidades tiene el equipo sobre esa tecnología, sobre ese ámbito, sobre esa industria. Y hay cosas que parecen que vos decís, bueno, una VM en, no sé, en Java tardás, ponele una semana. Pero no, porque no sabes cómo es la expertise de ese equipo al que le vas a asignar la tarea, no sabes si antes hizo una VM, si no. O sea, vos confías en que tu estimación es estándar y no es tan así. O capaz que son muy buenos desarrolladores, pero a cierta tecnología nunca la utilizaron, entonces esos les lleva más un tiempo de aprendizaje, una curva de aprendizaje que se le dice. Entonces está muy bueno lo que trajiste a la mesa porque también eso, estén bien atentos cuando estén no decidiendo Ay, para sí. ver qué se les ocurre, ¿viste? Porque a veces son un poco creativos. Sí, acá después nos dijeron que porque no habíamos levantado la mano nosotros en su momento y nosotros le dijimos, a ver, ustedes no nos consultaron cuánto tiempo, encima éramos 4 personas y los 4 le dijimos, ustedes no nos plantearon a nosotros cuánto tiempo creíamos que para hacer esta cantidad de módulos para esta aplicación necesitábamos. Vinieron y nos dijeron, tienen 4 meses para hacer esto y fue como, ok, no hubo chance de nada, ¿qué te voy a replicar si ya firmaste un contrato con el cliente? Es un poquito tarde. Claro, a lo sumo sí hacerle como una contraoferta o contraasignación de tareas y decirle, mira, yo creo que te faltaron estos meses, veamos de qué otra manera lo podemos resolver. Obviamente ustedes lo sumaron asignando más tiempo diario, lo cual es una locura, pero bueno, es lo que hablábamos recién, pasa, Sí, lamentablemente. también pasó eso que usted comentaba de que quizás no se llega a veces con algunas cosas y que entran en la mediación del tironeo de te doy más tiempo, me das menos tiempo, lo saco de alcance, lo meto, me pagas más, me pagas menos, y fue como medio caótico todo, así que creo que esto es muy importante. Totalmente, sí, sí, sí. Cuando les toque dentro de una empresa y cuando les toque así, que si tienen una consultora o trabajen freelance también. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes no digan que van a hacer, más que nada cuando lo hagan por su cuenta, em, el cliente siempre va a querer meter más de lo que realmente acordaron, ¿sí? Entonces ustedes ahí tienen que ser como el cronograma o el listado de tareas como un contrato de qué entra y qué no, el MVP bien claro, cuáles son los hitos bien claros, ¿sí? Porque si no, lo que genere duda, el cliente va a decir sí está incluido, ustedes van a decir que no, y para no perder el cliente van a terminar asumiendo ustedes el costo, que a veces es una cuestión de tiempo, pero a veces es una cuestión de costo económico, ¿sí? Van a terminar perdiendo. Entonces, por ahí, como dijo la compañera recién, por ahí por agarrar un cliente terminan con números rojos, ¿sí? Gracias, profe, por el espacio. No, al contrario, gracias a vos por aportar. Si alguien más quiere, más que bienvenido, a mí me encanta. Además aprendo también de ustedes, ¿no? Bueno, igual me paran. Bien, asignar personal a actividades. Lo que decíamos hace un rato, tenemos que definir quién va a trabajar en cada una de las tareas que identifiqué, también según la disponibilidad de las personas, por si trabajan en otros proyectos o si yo los estoy subcontratando, etcétera, o también si trabajo con consultoras externas, eso también hay que considerarlo, ¿sí? Y también según los conocimientos técnicos y o habilidades blandas. Obviamente, si es de desarrollo, bueno, que sepa las tecnologías, si no lo sabe desarrollar en tal o cual tecnología o hay algo que tenga que aprender, bueno, tengo que tenerlo en cuenta al momento de estimar. Y las habilidades blandas, porque, nada, como hablamos la otra vez, vos podés tener un re buen equipo, quizás todos son seniors, pero si tienen bajas habilidades blandas, puede ser que no se compartan información, puede ser que esas, digamos, esas rispideces que pueda haber dentro del equipo haga que se demoren las tareas. Y esto se van a ir dando cuenta más, digamos, generando experiencia proyecto tras proyecto, ¿no? De por qué es importante a veces armar el equipo de una manera y no de otra, por más que tengan buenos skills técnicos. Bien, crear gráficas de los proyectos, que es básicamente representar esto de alguna manera que yo lo pueda comunicar,
¿sí? ¿Para qué lo quiero comunicar? Primero, para que todos los integrantes del equipo sepan cuánto vamos a tardar. Segundo, para cuando yo tenga que pasar el presupuesto, ese va a ser como, entre comillas, mi contrato con el cliente. Además de que por ahí generen otro, digamos, otro detalle y otros informes y que acompañen esto, pero es una forma de representarlo para el cliente. Bien, entonces algunas formas que vamos a ver es el cronograma, que básicamente se hace en un Excel o en Microsoft Project. Microsoft Project requiere de una licencia, entonces algunas empresas trabajan con eso, otras no. Bueno, eso es una opción. Hay otras free, la verdad que yo no les mencioné ninguna, pero si googlean van a encontrar. Y si no, la hacen en un Excel. Ahora, hay cosas mínimas que yo tengo que tener en cuenta, igual no se preocupen porque primero que lo vamos a ver más adelante, segundo yo les subí unas carpetas con unos templates en el campus y ahí van a tener algunos de ejemplo, ¿sí? Entonces, mínimo voy a tener que tener una identificación de la tarea, la descripción de la tarea a grandes rasgos, no es que va a estar todo el requerimiento ahí, pero sí como un título, la duración que va a tener en horas hombre, o sea, yo ahí puedo, porque después en el Gantt puedo representarlo en semanas o en meses de trabajo, pero las tareas al momento de estimarlas las voy a estimar en horas en general. Los recursos que van a estar asignados a esa tarea y las dependencias entre esas tareas, ¿sí? Si yo uso un Excel, probablemente cuando quiera hacer el siguiente gráfico de barras que se llama diagrama de Gantt, no voy a poder hacerlo de forma automática. Entonces hay herramientas como Microsoft Project que eso me lo genera automáticamente. Mientras yo voy digamos, guardando todo el listadito de las tareas y le voy poniendo la duración y cuál es dependiente de cuál, al costadito me va agregando el diagrama de Gantt de forma automática. Si lo hago en un Excel, eso lo voy a tener que hacer yo a manopla y posiblemente esa misma información que ya cargué en el Excel, tener que trasladarla a otra herramienta o pintarle las celdas, como ahora vamos a ver cómo es. Bien, vuelvo a repetir, tareas responsables, fecha de inicio planificada, fecha de fin planificada, también está bueno mencionarlo, ¿sí? Y obviamente la duración. Esas son cosas mínimas que tienen que tener en cuenta. Bien, como veníamos hablando, se crea un calendario inicial en la fase de arranque del proyecto. O sea, yo apenas arranco, capaz que tengo una idea vaga de lo que hay que hacer, ¿sí? No tengo los requerimientos, sé que tengo que hacer en el MVP, pero a grandes rasgos, no fui a hacer el relevamiento, no tengo el análisis hecho. Pero sí o sí tengo que ir como viendo qué actividades voy a tener que hacer. Las más cercanas en el tiempo las voy a tener bien detalladas, ¿no? Hacer el relevamiento, hacer el análisis, requerimiento de esto, requerimiento del otro. Las de desarrollo las voy a tener de forma más general, ¿sí? Hacer el diseño, hacer diseño de interfaz, diseñar el modelo de datos, ¿sí? Después, quizás cuando vaya avanzando el proyecto, voy a poder ahondar un poquito más en cada una de esas tareas. Como dijimos, también tareas del proceso, tareas de gestión del proyecto, todo eso lo voy a ir detallando quizás a medida que va avanzando el proyecto. Lo que dice en el segundo punto, luego se va afinando y modificando durante la planificación. Es necesario para todo tipo de metodologías de desarrollo. Por más que haga una metodología ágil, está re bueno, ustedes más o menos van a tener las tareas y esto no hace que después, bueno, puedas agregar más tareas al backlog, sino de que vas a tener una estimación general y después, bueno, de última vas a ir reajustando ese cronograma a medida que vas agregando tareas al backlog. O si usan un Kanban, a la lista de to-do, ¿sí? Y es necesario, no como una regla de metodología, pero por estas cosas que le decía, bueno, a ver cuánto le digo al cliente que voy a tardar, por qué le tengo que justificar lo que le voy a cobrar, o para presentar a la empresa. Sí o sí te van a preguntar más o menos cuánto terminan el proyecto. Y definir hitos, esto también es muy importante. ¿Para qué? Para que el cliente o el sponsor vea los avances, ¿sí? Y también como un punto de control, ¿no? De decir, bueno, estamos llegando a todos los hitos en tiempo y forma o no, y ahí ya sabemos que estamos desfasados de la planificación inicial. Los mismos, los hitos, no es algo que yo, digamos, liderando el proyecto o llevando esta calendarización adelante, lo voy a marcar como que ya está hecho y ya está, sino que tengo que pedir una validación por parte del cliente, el stakeholder o quien sea designado, ¿sí? Para que quede constatado de si después hay algún reclamo o alguna queja, bueno, mirá, estos hitos vos ya los aprobaste.
Estas son todas sugerencias, no es que es algo a rajatabla, ustedes van a ir viendo que en la cancha, digamos, cómo se van manejando según el caso. Bien, hay algo que se llama, que les dije hace un ratito, lo que es el camino crítico. ¿Alguno escuchó alguna vez o sabe lo que es el camino crítico más allá de lo que dice en el slide? ¿Se me escucha? Sí. Ahí. Sí, sí, sí. Lo vimos en operativa. Va, por lo menos yo lo vi en operativa. Ah, bien, genial. Entonces ya digamos, lo hicieron, ya hicieron algún ejercicio de ver cuál es el camino crítico. ¿Alguien levantó la mano? Dijeron que sí, que también lo vieron en operativa. Genial. Bueno, ¿alguno se anima entonces a explicarlo? Serían las tareas que, en caso de que haya algún retraso en alguna de ellas, van a afectar a la fecha de entrega o de finalización. Exacto, o sea, tienen este conjunto de tareas van a tener cierta dependencia entre ellas desde el inicio del proyecto hasta el fin del proyecto y cualquier variación de tiempo en una de ellas hace que se me atrase el resto, ¿sí? Esto, más allá de verlo en el cronograma, de analizarlo y hacerle seguimiento, es importante también para cuando ustedes estén administrando el proyecto y tengan que ver los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que voy a tener en cuenta? ¿Cuáles son los primeros que voy a tratar de detectar? Los que tengan que ver con las tareas del camino crítico. Y después, obviamente, sigo con todas las otras, con todos los otros riesgos del proyecto, pero estas sí o sí las tengo que evaluar y ver si hay un riesgo en el medio, ¿sí? Que no llegue un insumo, que no llegue una compra, que no se termine la licitación, que no se pueda conseguir un proveedor para tal cosa. Todas esas tareas, no solo las de desarrollo, las tengo que considerar. Bien. Entonces, en la priorización de actividades, no es que me da lo mismo todas las tareas, las tengo que priorizar, ¿sí? Más allá de que les voy a poner cuál es dependiente de cuál, para eso es en parte por una dependencia de input y output de una actividad y otra, y otras tienen que ver con la priorización que yo le doy, porque está dentro del MVP o porque hay tareas que son base. Por ejemplo, yo tengo que diseñar la arquitectura de la aplicación antes de ponerme a desarrollar, o desarrollar la parte que tenga que ver como el core de la aplicación antes de hacer las funcionalidades propias de la misma. Después tengo que tener en cuenta las funcionalidades principales, por ejemplo, que obviamente son las que están dentro del MVP. Lo que hablamos la otra vez, yo por ahí no puedo hacer la funcionalidad de modificación si todavía no hice el alta. Entonces hay cosas que sí o sí las tengo que priorizar por ese lado. Tareas más críticas o con algún riesgo vinculado, por ahí no es parte de la tarea del camino crítico, pero yo sé que puedo tener algún riesgo si me atraso con esto, o necesito una aceptación rápida del cliente de alguna actividad, entonces esa por ahí la priorizo si es que me da la oportunidad por las otras tareas, ¿no? Porque todas obviamente compiten por los mismos recursos en general. Y lo que necesita más urgente el cliente, ¿sí? A veces, bueno, necesita tapar un agujero dentro de un proceso y decís, bueno, mira, salimos con una versión con esto y después continuamos con el resto de las tareas. Y según las necesidades ante recursos compartidos o escasos, en el sentido de, bueno, si alguien está trabajando en otros proyectos o en otros equipos en simultáneo, que suele pasar en muchas empresas, nada, considera los tiempos de los otros proyectos para ver cuándo metemos nuestras actividades, considerar todo ese tipo de cosas al momento de la dependencia de estas tareas. Y más al principio, no sé si se acuerdan, dijimos que tenemos diferentes formas de poder agrupar estas actividades, estas tareas del proyecto. ¿Sí? Acá ven una forma, es un EDT, una estructura de desglose de trabajo en español. La pueden ver con las siglas cambiadas porque por la versión en inglés, por las siglas en inglés. Pero en general se pone como un recuadro en la parte principal con el nombre del proyecto y acá pueden agruparlas como si fuera un organigrama, pero no es lo mismo, ¿sí? Por entregable, como está acá, ¿sí? Dentro de cada entregable poner todas las actividades o las pueden separar por fase, ¿sí? Como dijimos, análisis, desarrollo, testing, puesta en producción, etcétera, y adentro de esa fase cada una de las tareas. En realidad, esta agrupación es como recomendaciones, pero ustedes pueden encontrar la que mejor les vaya para su proyecto.
Entonces, ¿cómo pasamos de esta EDT? ¿Sí? Que esto no es algo que se haga siempre, pero sí ustedes tienen que saber que existe o en algún caso que se lo pidan, perdón, que tengan que hacerlo, que sepan cómo hacerlo, que básicamente es lo que ven ahí, no mucho más, se van numerando las tareas, se van agrupando y se van colocando tipo organigrama. Pasar de esto a un diagrama de Gantt, que esto es lo que les decía, si usan alguna herramienta que les genera el diagrama de Gantt de forma automática, cuando ustedes van completando, no sé si ven al lado izquierdo, están como agrupadas las tareas con títulos en negrita, ¿sí? Entonces ahí cada uno de estos recuadros acá del primer nivel van a transformarse en estos títulos que estoy marcando acá con el mouse, ¿sí? Que son agrupadores de tareas. ¿Se ve lo que hice? Sí, sí, se ve. Genial. Dentro de esos agrupadores de tareas vamos a desglosar todas las actividades. Obviamente, a medida que va avanzando el proyecto van a poder agregar más, no es algo que quede fijo. Y van a marcar la duración, como les dije al principio, cuándo empieza, cuándo termina, quién es el que está como responsable o quiénes están como responsables en esa tarea. Hay herramientas que te permiten registrar todo tu listado de recursos, entonces después lo seleccionas tipo en un combo nada más, y hay otras que son solo texto libre para completar con el nombre de la persona. La dependencia, ¿sí? ¿Cuáles deberías terminar antes de llegar a esta? Y eso, en algunas herramientas, genera de forma automática esto que ven acá al costado, que es el diagrama de Gantt. Cuando estos datos los generan en un Excel, esto lo hacen ustedes a mano pintando las celdas y poniendo arriba si la van a agrupar por mes. A veces hay calendarizaciones que le dicen, bueno, más o menos mensualmente decime qué tareas van a entrar. Entonces ahí no tienen que entrar tanto en detalle. Acá, por ejemplo, está prácticamente diario, ¿sí? Obviamente, si tardás 4 horas en hacer una tarea, bueno, 4 horas no es una jornada laboral, pero vos pintás todo el recuadro como que es todo el día, ¿sí? Digo, para que tengan en cuenta. Después, los objetivos o los hitos se suelen marcar como un diamante, ¿sí? Ahí lo ven, que se ve ahí como en un verdecito. Así se marcan los hitos, entonces yo ya sé que tengo que agregar una línea más. No es una actividad, es un hito, no tiene una duración, obviamente, porque es algo que tengo que cumplimentar ese día. eh, y ya se ven en el mismo diagrama y quedan claros para todos, ¿sí? Bien, esto es un diagrama de Gantt. También pueden, los que les decía recién, pueden terminar haciéndolo en un Excel y nada, lo que pasa es que vos mueves una fecha o una duración y se te mueve todo, ¿sí? Lo tenés que hacer todo manual. ¿Hasta acá dudas? ¿Alguno hizo algún diagrama de Gantt? ¿O trabaja en su empresa con? Sí, No. sí. Bueno, hay un sí y un no. Ok. ¿Hay alguna duda para aquellos que nunca lo vieron? No, ninguna. Perfecto. Bien, bueno, vamos a ver otro diagrama que se llama PERT, que este me permite, y hay varias variantes, ahora les voy a mostrar de otras formas, ver el camino crítico, ¿sí? Porque acá van a ver cuáles tienen que terminar y todo, pero quizás en la herramienta que utilicen no les marca el camino crítico, o a lo mejor sí, o a lo mejor están usando un Excel. Entonces, esto se utiliza como un diagrama para reconocer ese camino crítico y ver qué holgura, qué espacio me quedan entre las actividades. Entonces yo digo, bueno, si esta, por ejemplo, me atraso 3 días, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el inicio tendría que haber, digamos, entre el inicio y el final que podría llegar a tener, tengo 3 días de holgura, de espacio de tiempo para atrasarme. Hay en otras actividades que son las del camino crítico en las que no tengo. Sí o sí tengo que terminarla ese día 7 porque si no me retrasa todo el resto del proyecto y obviamente tengo que volver a calcular toda la calendarización y el camino crítico. ¿Sí? Entonces, si bien van a haber diferentes formas de hacerlo, yo a las partes finales les puse un par de links para que puedan bajar unos templates de Miro, o también les puse un video y como un tutorial en donde lo pueden ver cómo se hace paso a paso. Ahí van a ver que hay muchas fórmulas como LS, LI, son fórmulas, son sencillas,
pero básicamente lo que se hace es enumerar digamos, todas las actividades que tengo que hacer, las voy a tener que nombrar, ¿sí? Entonces, en el nodo 1 es el nodo en el que arranco, ¿sí? Entonces arranco en este nodo y después me abro en dos porque tengo tres tareas que hacer en simultáneo, ¿sí? Entonces voy a tener la tarea A con una duración de 4 horas. Acá puede ser que sean horas o días, si quieren veámoslo como días, ¿sí? Entonces, bueno, tengo una duración de 4 días y el siguiente nodo ya sabe que sí o sí va a arrancar al cuarto, digamos, al cuarto día porque voy a tardar 4 días en hacer, o estimé que voy a tardar 4 días en hacer esa actividad, ¿sí? Entonces tengo la tarea B, perdón, que voy a tardar 2 horas, o 2 días, perdón, y la C que voy a tardar 3, ¿sí? Entonces en el primer recuadro voy a poner qué tiempo voy a tener acumulado para hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá de la tarea A, después la que le sigue, la que tiene dependencia, es esta tarea D, que tiene una duración de 3 horas. Perdón que la imagen no se ve muy bien. Entonces, sumo las 4 que ya venía acumulando más las 3 de esta actividad, voy a tener 7, ¿sí? Y así con todos. Después, el segundo recuadrito, que es el que me da la holgura para ver si me sobra tiempo o no, lo hago de atrás para adelante, ¿sí? Esto todo lo hago hasta la última actividad, que esa actividad va a tener el tiempo de la suma de todo el proyecto, en este caso en días, ¿sí? Entonces, este proyecto lleva 27 días. Obviamente, digamos, según lo que estimé, como acá empezamos en 0 y en 0, acá terminamos en la cantidad total en ambos recuadros, 27, 27. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, yo digo, bueno, tengo 27 y la anterior tarea, acá de este camino crítico, tardaba 2 días. Entonces 27 menos 2 es 25 y por eso pongo este 25 acá, ¿sí? Acá la tarea anterior a esta, que es la N, tenía que tardaba un día. Entonces 25 menos 1 me pone 24, ¿sí? Entonces acá pongo que digamos, como el fin tardío que podría tener de esta tarea es 24. Bien, 24 y acá le quito 3. Acá, bueno, este recuadro se ve que no está muy bien porque si le quito 3 me queda 21 y me queda una holgura. Se ve que por una cuestión de representar el camino crítico le pusieron cualquier número. Pero bueno, el cálculo que se hace es ese, ¿sí? Entonces voy a ver cuál es mi inicio de cada tarea y cuál es la finalización más tardía que podría tener por cada tarea. Una vez que veo cuáles son las actividades que no tienen holgura, es decir, que este recuadro menos este recuadro no tiene diferencia, son las que voy a marcar como camino crítico. Después van a ver a otras representaciones como esta, en donde todos estos conteos, en lugar de tenerlos en la mente, los van poniendo en distintos recuadros. Ven que está el último inicio y el último final, el primer inicio o el más temprano y el final más temprano, ¿sí? Bueno, el camino crítico en general siempre lo van a ver marcado con líneas o flechas en rojo. Bien, y este es otro que en lugar de ponerle letras o números a las actividades, directamente se le pone cuál es el título de esa tarea y cuándo empezaría y cuándo terminaría, ¿sí? El tiempo de periodo. Pero la idea del diagrama es exactamente la misma. Otra vez, sobre el camino crítico, la ruta crítica, que dijimos que la variación en cualquiera de estas actividades va a tener un impacto directo en la fecha de finalización del proyecto, como lo veníamos conversando. La evaluación del avance de las actividades de rutas cercanas a la cadena crítica podrían identificar algunos riesgos que tenga que tener en cuenta cuando estoy administrando el proyecto y cuando estoy, digamos, actualizando el cronograma. Es lo que hablábamos hace un rato. Y la diferencia entre el colchón, entre comillas, ¿no? Porque no es un término técnico claramente, requerido y el colchón restante de tiempo puede determinar si es adecuado implementar alguna acción correctiva, ¿sí? Porque a lo mejor tengo una tarea que no es parte del camino crítico, pero tengo 3 días de diferencia. Y yo ya veo que pasó un día de más y vamos para el segundo y todavía no le encontramos solución a un problema técnico. Y bueno, antes de que esa tarea se me ponga parte del camino crítico, tendríamos que ver qué acciones correctivas tomar, ¿sí? Así que no es que si no es parte del camino no las miro, tengo que ir viendo aquellas que tienen poco lapso de tiempo o poca holgura.
Bien, hablamos de cronogramas y no nos olvidemos de metodologías ágiles. Esto igual lo veníamos conversando un montón en las otras clases anteriores. Sabemos que si trabajamos con un backlog, va a ser una lista de trabajos que vamos a realizar dentro del proyecto, que también las vamos a ser ordenadas por prioridades. Si hicimos este cronograma, va a quedarnos mucho más ordenado, ¿sí? No vamos a tener que estar improvisando en el Jira o en la herramienta que usemos. Y obviamente son obtenidas estas tareas de la planificación inicial. O sea que una cosa no quita la otra. Obviamente puede ir cambiando y adaptándose a las necesidades del proyecto, de nuevos requerimientos, nuevas tareas, nuevos alcances, etc. Ya saben lo que es un sprint, porque lo venimos hablando, pero bueno, son partes, un subconjunto de estas tareas del backlog. Es una unidad de planeación, como dice ahí, en la que se valora el trabajo que se va a realizar en cuanto a prioridades, riesgos, ¿sí? Qué cosas se van a desarrollar primero, bueno, y la versión del software que estamos generando. También van a ser un subconjunto del backlog que ya está priorizado y que seguramente el input inicial va a ser esta calendarización que hablamos hace un rato. Bueno, y esto que tiene una longitud que en general es de 2 a 4 semanas, ya lo venimos hablando. ¿Qué pasa con el Kanban? También las tareas en lugar del backlog va a ser la lista de to-do y que yo haga un diagrama de Gantt o un diagrama de PERT no quita de que no pueda representar las tareas de esta manera también. ¿Sí? Como que se complementan, no compiten entre sí. Bien, el seguimiento del calendario, lo que veníamos hablando, siempre hay que hacerlo, no es que lo hago al principio y ya está, o lo hago al inicio de cada fase, lo tengo que ir viendo cuando gestiono proyectos, más que nada cuando lo hago por mi cuenta, o que trabajo para una consultora o que trabajo de PM, tengo que ir haciendo el seguimiento y lo puedo hacer a través de reuniones periódicas del estado del proyecto, donde cada uno reporte avances y problemas. Ese primer punto, ¿a qué les recuerda y de qué metodología? ¿A Scrum? ¿A Scrum? Sí, ¿a las qué? ¿A qué reuniones? ¿A las dailies o...? Podría ser a las dailies, sí, tranquilamente, en donde, bueno, cada uno va diciendo qué avances tiene o qué problemas o riesgos detecta, y eso podría ser una forma de prevenir problemas en la calendarización. Buenísimo. Evaluar resultados de las revisiones realizadas a través del proceso de ingeniería de software, sí, ir evaluando, no solo decir, bueno, no sé, meterse un poco en las actividades, conocer de qué van, ¿sí? Determinar si los hitos del proyecto se lograron en la fecha prevista o no, eso es algo que hablamos al principio, no solo tengo que marcarlas, sino que el cliente me las valide. Comparar la fecha de inicio real con la fecha de inicio planeada para cada tarea, ¿sí? Por más que no nos vayamos del camino crítico y que nosotros, digamos, no nos esté desfasando el tiempo final de entrega del proyecto, siempre está bueno documentar, a ver, bueno, esta tarea me llevó más tiempo, o la pensábamos empezar, no sé, el 4 de julio y al final la terminamos empezando el 8 de agosto, pero porque pasó esto otro, porque se retrasó no sé, algún pago, alguna compra, porque justo entró de vacaciones el personal, que eso es otra cosa que no se tiene en cuenta en las estimaciones que viene más adelante. Bueno, todo eso está bueno documentarlo para que después, en el próximo proyecto, hacerlo un poco más afinado, ¿no? Como que uno va aprendiendo. Reunirse informalmente con los profesionales para obtener su valoración, obviamente va a ser subjetiva, no va a ser algo medible, de los avances y los problemas que prevén, ¿sí? Y esto no solamente equipo de desarrollo, sino en general. A veces hay negociaciones de por medio, compras, bueno, documentación, o hay que sacar reglamentaciones, que sin eso no se puede usar la herramienta. Bueno, todo eso ténganlo en cuenta como tiempos de partes del proyecto. Bien, estimación de tiempo y esfuerzo. Hasta acá preguntas de calendarización, herramientas. Después vamos a ver los templates, con ejemplos se van a dar cuenta cómo completarlo. ¿No? ¿Sigo? Bueno, cualquier cosa me paran. Bien, para esto todo muy lindo, pero hay que estimar, ¿sí? A veces, más que nada cuando uno trabaja para sí mismo o algo, por ahí no se toma el tiempo de hacerlo, pero está bueno hacerlo por todo lo que venimos hablando hasta ahora y obviamente para saber cuánto esfuerzo requiere el proyecto, horas hombre, porque por más que use una metodología ágil se lo van a preguntar, para planificar y gestionar todo el proyecto, los recursos que van a necesitar, las entregas, que es lo que venimos hablando, calcular los costos finales del proyecto, ¿sí? Que eso no es algo menor para poder hacer un presupuesto, calcular el tiempo calendario que va a llevar el proyecto, si bien después puede ser negociable modificarlo o no.
Pero no sé si para ustedes es difícil estimar. Yo considero para mí que sí, pero, digamos, para mí y para muchas personas que he conocido. Pero ¿a ustedes qué les parece? Voy a volver al slide para que no lean. Sí, es una de las actividades más complejas, casi con muy poco éxito la mayoría de las veces. Esa es la palabra, poco éxito, yo creo. Sí. ¿Alguien más? Sí, no sé, a veces es como, en mi caso pasa como yo estimo algo y no sé si lo hice en ese tiempo. No, o sea, encima de que lo estimo, a veces ni siquiera mido si me llevó ese tiempo, o sea, no sé si me llevó más, si me llevó menos. Es cierto. Y a veces uno va pimponeando entre diferentes actividades, entonces es más difícil ver qué cantidad de tiempo le dedicaste a cada una. Claro, por ahí lo que pasa es como que la mayoría de las tareas tiene un tiempo promedio y nos basamos en ese tiempo promedio para estimar. Cosa de que siempre terminamos estimando más o menos siempre lo mismo. Exacto. Bueno, esa es una forma de estimar, sí. Sí, sí, sí. Después hay algunas herramientas, por ejemplo, Jira, y no sé si, obviamente, algunas de gestión de tareas debe haber, que te permite, y en algunas instituciones te exigen, que cargues las horas que le trabajaste a cada una, y entonces, bueno, ahí más o menos ves el desfasaje si lo cargas, digamos, a conciencia, ¿no? Si vos le ponés, bueno, si la tarea tardaba 4 horas y le pones igual 4 horas sin ver cuánto tardaste en realidad, tampoco sirve como herramienta, pero bueno, hay algunas cosas que se pueden ir viendo. Pero sí está bueno esto que vos dijiste, de que uno debería, aunque sea para uno internamente, ver cuánto tardó en cada tarea, porque eso te sirve como conocimiento previo, y ya para la próxima decís, bueno, este ABM tardé, nada, 48 horas. De laborales, ¿no? Siempre, ¿no? 48 corridas. Entonces, ya para el próximo ABM que sea similar o que tenga la misma cantidad de datos, sabes más o menos cuánto vas a tardar. Bien, Sí, también otra cosa que pasa es, por ejemplo, a ver, está bien, sí, son horas laborales, pero no es que vos estás trabajando las 8 horas de corrido. En el medio por ahí tenés reuniones y eso te consume tiempo, que por ahí no lo contás. No deberías contarlo para la estimación. totalmente, y ese es un error muy común, es cierto. En uno de los trabajos, ponele que el trabajo promedio, porque no todos hacían la misma cantidad de horas de jornada laboral, pero ponele que en promedio todas trabajaban 8. Y en un momento se determinó, obviamente no todos estaban de acuerdo, que se podían poner las tareas hasta 6 horas del día, ¿no? Porque vos vas a almorzar, porque comes, porque vas al baño, porque tenés reuniones, entonces decías, bueno, en promedio trabajas 6 horas para desarrollar. Que a algunos les parecía poco, porque obviamente el trabajo era de 8, pero para otros también por ahí es mucho, porque esto que vos decís, si vos me clavas 3 reuniones seguidas o 3 reuniones en un día, yo no trabajé de 8 o 6 horas, trabajé 3, ponele. Además que hay distracciones y hay tiempos que uno no puede calcular. Buenísimo. Gracias por la participación. Bien, entonces para la mayoría se nos hace muy difícil estimar y muy pocas veces tenemos como éxito, como dijo el compañero al inicio. También hay diferentes razones, ¿no? No es que solo es así y lo aceptamos y ya, sino que a veces la definición de los requerimientos está en un alto nivel cuando estamos estimando inicialmente, ¿sí? Hasta que no bajamos bien de nivel y a detalle cada requerimiento, no podemos saber con precisión, aunque no nos sale, pero con precisión o con mayor precisión cuánto vamos a tardar. Es difícil calcular la productividad en el desarrollo de software, ¿sí? A diferencia de otras industrias, acá no es tan fácil, no es tan lineal. Agregar más personas no siempre te favorece, como hablamos, no todos tienen los mismos skills. Las personas somos personas, a veces podemos tener un día malo y bajar la productividad y eso no significa nada, ¿sí? O sea, hay cosas que tener en cuenta. Entonces es muy, muy complicado. En general, las estimaciones no son objetivas, ¿sí? Hay formas de calcular los puntos de función, etcétera, y trabajar con estándares para decir, bueno, una VM con tantos campos en tal lenguaje te va a tardar este tiempo, pero lo cierto es que esas son reglas, pero después el que termina desarrollando es tu equipo y bueno, nada, ahí está también en el conocerlo, ¿no? Al equipo y qué productividad puede tener y cómo trabajan en sinergia juntos, etcétera, y la experiencia que tienen técnica, etcétera. Y el desconocimiento de la tecnología, lenguajes y o dominio
negocio del proyecto. También puede ser que sea más complejo. Bien, otras razones por las cuales es difícil: el desconocimiento sobre las personas que van a participar del proyecto, sus competencias, habilidades. A veces vos tercerizás el desarrollo, contratás una consultora. Del otro lado no vas a tener tanta información como si el equipo fuera tuyo, no vas a saber cuánto van a tardar en realidad, podés estimar y confías en que va a suceder y después vas a ir como puliendo esa estimación a medida que van avanzando. Ausencia de un histórico de estimaciones, lo que hablábamos recién con el compañero, o no se actualizan con el esfuerzo real. Hay muchas veces que las empresas te exigen que impactes por cada tarea cuántas horas le dedicaste, pero bueno, si vos no le pones el impacto real digamos, no sé, por poner la misma cantidad de horas o porque no lo calculaste o por lo que sea, tampoco va a servir eso para futuras estimaciones. Y porque no se puede contemplar o controlar todas las variables posibles que puedan afectar el proyecto, obviamente uno trata de poner algún colchoncito, de tener en cuenta las vacaciones, alguna licencia médica si sabemos que alguno está con alguna dificultad, etcétera, pero todo no lo podés prever de antemano. Bien, hay errores comunes al estimar, que a todos o alguno de estos puntos nos habrá pasado, ¿sí? A veces hay pedidos de cambio frecuentes o el cliente no sabe con claridad qué necesita. Hoy te pide esta funcionalidad A, pero mañana se da cuenta que eso no es lo que le da la solución y te pide la B. Y después te dice, no, pero estaría re bueno agregar la C. Entonces ahí, cuando hay cambios frecuentes o cuando no sabe bien lo que quiere el cliente no se asemeja a lo que necesita el proceso, puede haber idas y vueltas y obviamente ahí no hay una estimación, como hablábamos con el anterior compañero, muy verídica, ¿no? Capaz que se me va a ir los plazos del proyecto. Tareas no contempladas, lo que hablamos al principio, es un error muy común no poner el desglose de tareas por subestimar, decir, bueno, no, con estas está bien, no, porque después esas actividades hay que hacerlas y alguien tiene que estar asignado para hacerlas, tenés que tener los recursos y tenés que tener el tiempo dentro del proyecto para hacerlas, ¿sí? Por ejemplo, videos de capacitación o capacitaciones o los manuales, ¿sí? Por ahí son tareas que no se tienen en cuenta como muchas otras y después llegás y las tenés que hacer y no tenés cómo ni cuándo. El análisis al estimar es demasiado lejano al real, ¿sí? Entonces, bueno, en las primeras partes del proyecto, las primeras fases del proyecto muy inicial, ahí sí, voy a hacerlo a grandes rasgos y después voy a tener que dedicarme el tiempo a irlo puliendo a medida que voy profundizando en el conocimiento. Y también falta de definiciones, más que nada cuando son, no sé, decisiones que tomar por los altos mandos o el experto que sabe tal tema no está disponible. Bueno, entonces a veces hay cosas que hay que esperarlas más tiempo de las que uno quisiera y eso va trabando todo el proyecto, ¿sí? Y esas cosas, obvio, a veces no son tangibles, no las puedes prever y hace que estimaras de forma errónea. Bien, falta de coordinación entre las distintas actividades del proceso de desarrollo y los distintos equipos involucrados también hace eso, sí, más que nada cuando son equipos compartidos. Lo que hablábamos hace un rato, no contemplar feriados. En nuestro país hay bastantes feriados, licencias médicas, vacaciones, etcétera. Lo que hablábamos también recién con el compañero, no puedo poner toda rajatabla la cantidad de horas que gana de sueldo la persona como horas de producción, porque también tiene otras actividades, quizás administrativas, quizás de reuniones, quizás nada, de dispersión, etcétera. Bien, y la exactitud de la estimación, como ven este gráfico de Boehm, que es de un paper del 95, se ve que este problema viene de larga data y creo que por un tiempo va a continuar así. Uno, desde la factibilidad del proyecto, va como teniendo más margen de error en la estimación y a medida que va avanzando se dan cuenta que va minimizándose ese margen de error, ¿sí? Hasta que obviamente tenemos la entrega y ahí ya no hay margen de error, ya está. Entonces, no se asusten si al principio, de forma temprana, tienen algún error en la exactitud, porque es normal. Lo que sí, con la experiencia y el avance de su experiencia, tienen que ir puliéndolo para que sea lo menor posible. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿O algo que quieran comentar? Yo, profe, esto de la exactitud de la estimación, yo estoy en un proyecto ahora que, nada, me enteré hace poquito que el proyecto tiene como 6 años y dicen que está maldito porque como que nunca termina. Imagínate que ya el cliente tiene horas fijas mensuales hasta que termine el proyecto, como que es tan complejo ya
que al cliente se le venden ciertas horas por mes hasta que se termine directamente. O sea, y quedó así. Sí, 6 años es un montón, pero suele pasar. Lo que pasa en estos proyectos largos, ¿el proyecto en sí es largo o se demoró por otras cosas, tipo de definición de alcance? No, fueron pasando cosas. Por ejemplo, a mitad del proyecto hackearon a la empresa y perdieron todos los datos. Fueron pasando muchas cosas así, Uh, también aparte. claro, bueno, esas, por ejemplo, en general no lo pones en tu plan de riesgo, pero sí tener en cuenta cuestiones de seguridad, o también por ahí cuando ahora está hasta hace poco muy de moda de robar datos de empresas de salud, de efectores de salud, entonces bueno, sí, esas cosas hay que considerarlas dentro del proyecto, pero no siempre te las ves venir, obviamente. Es un tema. Sí, por eso a veces yo cuando hablamos de gestión de proyectos, o sea, ustedes saben que la definición de un proyecto es algo que tiene un inicio y un fin y un objetivo a cumplir, ¿no? Entonces, hay proyectos de desarrollo de software que ese inicio y fin es como, te parece como extenso en el tiempo, casi que te diría que no termina más, ¿no? Porque se van agregando nuevas iteraciones, nuevos alcances, nuevas mejoras, bla, 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 y dejó de ser un proyecto porque es algo continuo, como un desarrollo continuo. Entonces, bueno, como que ahí mucho no va con esta definición de libro de proyecto, pero como dijo el compañero, la realidad a veces supera el libro, ¿no? Muchas gracias por compartir. No sé si querés agregar algo más o alguien más quiere agregar algo más. Y ahí se hizo duro me parece, para estimar. O sea, ¿cuántas veces habrán estimado? Deben reestimar Sí. frecuentemente. Bien. Bueno, nada, eso para que vayan, este diagrama para que vayan perdiendo un poco el miedo de hacerlo. Hay muchas técnicas de estimación, hay métodos algorítmicos que yo se las voy a mencionar nada más que, por ejemplo, Cocomo 2, que lo van a poder ver en los libros que siempre les sugiero, de Somerville, de Ingeniería de Software. Yo no conozco una empresa que los implemente y ahora ustedes los invito a que me cuenten si en algún lado que ustedes hayan trabajado, que trabajen ahora, las han visto implementadas o que hagan el cálculo de los puntos de función. Son todas metodologías que llevan bastante tiempo aprenderlas y obviamente ejecutarlas al principio en los primeros proyectos. Y como los tiempos siempre apremian, se termina haciendo, como dijo el compañero anterior, por una cuestión de promedio de lo que uno piensa que va a tardar, ¿sí? Que serían el cuadrito de la izquierda, lo que se llama juicio de expertos, que son básicamente 3 por analogía, que vos decís, bueno, si este ABM me salió, me tardó 3 meses, bueno, este otro que es bastante similar y tiene la misma cantidad de datos o cantidad de pantallas, voy a decir que a grandes rasgos me sale 3 meses de tiempo. O juicio de expertos, entonces ahí te fijas con los que más tienen seniority dentro del proyecto o que tienen expertise en ese tipo de proyectos generalmente, y decís, bueno, a ver que cada uno haga como una estimación. A veces también se suele hacer un promedio poniendo, bueno, cuál es el tiempo más optimista, el que es promedio de esos tiempos, o el que pensás que va a ser más frecuente que suceda, y la tarea siendo pesimista, ¿no? ¿Cuánto tardaría? Entonces tenés 3 columnas por cada una de las actividades y cada uno de estos expertos, o también con el método Delphi, eh, van poniendo en cada columna, bueno, la tarea de hacer el requerimiento de este ABM, siendo muy optimista, yo te diría que tarda 4 días. Y siendo en general, te diría que en promedio podés tardar 7 días. Y siendo muy pesimista, que te pasa de todo, que no te dan la reunión para entrevistar a la gente y todo, te puedo decir que tardás 10 días, como mucho podés tardar 10 días. Bueno, y así van sacando un promedio de cada una de las actividades y con eso ya sabes qué tiempo estimás, ¿sí? Obviamente esto no es tan fiable, ¿no? Porque es como estimar y decir, bueno, más o menos qué te puedo cobrar, ¿no? Es lo mismo. Y a veces lo que cambia esto es que se lo estás preguntando a expertos que tienen conocimiento ya en la industria o en este tipo de proyectos. A veces no tenés alguien que ya hizo un sistema similar. O puede ser que sea
esta persona con mucho seniority y después el equipo de desarrollo que lo vaya a hacer tiene menos seniority, entonces tampoco te podés guiar por lo que dice. Entonces hay otros que directamente le dan a todos los desarrolladores del equipo, cuando son equipos chicos, ¿no? Esta planilla y todos van completando y tenés dos instancias, una, o sea, o dos posibilidades. Una es agarrar todas para cada una de las tareas, ¿no? Yo pongo cuál es mi tiempo optimista, mi pesimista y más probable por cada una de las actividades, saco un promedio y digo, bueno, esta es mi estimación. Fulanito de tal hace lo mismo, el otro hace lo mismo. Y después tenés dos opciones. Una, contrastar cada una de estas actividades y que cada uno cuente por qué, ¿no? Esto obvio lleva tiempo, ¿no? Porque a lo mejor uno dice, no, porque en el ABM tal cosa, la otra vez me pasó que tenía que después agregar tal otra y un listado con estos filtros y por eso yo puse que tardo más, etcétera. O el otro que te dice, no, yo tardo más porque la verdad que esta tecnología nunca desarrollé así o nunca hice una API o lo que sea. O yo consideré esta otra funcionalidad que es complementaria y sí o sí la vamos a necesitar. Entonces ahí vas comparando por qué cada uno estimó lo que estimó cuando hay mucha diferencia. Otra forma es no fijarse esto, ¿sí? Esto más que nada el que está liderando el proyecto se tendría que dar cuenta cuál estimación le parece una exageración o no, o muy poco tiempo, al contrario. Y si no, se saca directamente el promedio entre las tres personas y ya está, y esa es la estimación final, ¿sí? Eso lo pueden ir trabajando con todas esas variantes, y ahora los escucho a ustedes a ver con qué han trabajado para estimar. Chan. ¿Cómo estiman ustedes? Ahí algunos de los compañeros dijeron. Perdón, interrumpí. Nosotros usamos una herramienta de póker, se llama, creo, que cada uno le pone una cantidad de días que cree que va a demorar y se hace un promedio en base a todo. Y si alguna estimación hace ruido o es muy diversa, o sea, si todos ponemos 3, van 3. Pero si alguno dice, no sé, 5 y otro dice 2, tratamos de justificar qué puso cada uno y por qué considera eso. Perfecto, sí, de forma similar, perfecto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Y en general le pegan? Porque esto es como un más o menos metro. Pasa por todo, claro. Algunas cosas sí, otras no, ni por casualidad. Otras muchas no, porque bueno, no dependen exclusivamente de nosotros, dependen de otros equipos también, cuando trabajamos con integraciones y demás cosas. Entonces Claro. ahí se empieza a complicar. Sí, totalmente. Bárbara sí. dice, perdón, por el chat, por acá solo método Delphi y antes también usaba el póker que dijo Candela. Buenísimo. Bien, ¿alguien más? En mi caso va más como por debate, digamos, intentando, a ver, no sé, en base al criterio técnico y a la experiencia, hacer una estimación y bueno, después debatirla con otros perfiles de otras personas del equipo, como para terminar de llegar a una decisión final. A un consenso, claro. Buenísimo. ¿Alguien más? Bien. Bueno, ya verán que según cada organización van a poder, digamos, estimar de forma diferente. Sí es importante que se vayan, digamos, como adquiriendo este conocimiento de cuánto van a tardando en algunos tipos de tareas, así eso después les sirve a ustedes como input y tratar de ir puliendo esa estimación lo más posible, tanto si están trabajando como desarrolladores o como si ya estuvieran liderando un proyecto o administrándolo. Bien, dijimos que todo lo que tenga que ver con el cronograma lo voy a tener que controlar y ir monitoreando esta planificación. Entonces, esto consiste en medir, comparar, analizar el desempeño de todas las tareas del cronograma. En cuanto a fechas reales de inicio y de finalización, ¿sí? Comparar lo estimado con lo real. Eso está bueno también tenerlo en el mismo diagrama de Gantt, en el mismo listado de actividades. El porcentaje completado, que es otra columna que se suele poner también para que sea visible. Bueno, a ver, a veces no es fácil poner
y de este desarrollo voy el 50%, pero más o menos decís, bueno, podés decir, si lo empecé, voy el 25% de la tarea, si voy por la mitad de la estimación, la mitad de la ejecución, puedo decir que voy al 50 y cuando lo estoy por terminar el 75 y obviamente al 100 cuando ya termino la actividad. Eso les va a ayudar a ustedes a ver fácilmente en dónde poner el foco para el seguimiento, ¿no? Decir, bueno, esta tarea ya tendría que estar por la mitad y va por el 25, significa, o por el 0, significa que ni siquiera la empezaron, entonces está bueno para generar algunos warnings, ¿no? Y la duración restante para completar el trabajo en ejecución. Bueno, si tengo que reestimar, esta tarea ya está desfasada, bueno, ¿cuánto tiempo más necesito? No es que agarro y ya está desfasada y la dejo esa tarea que se termine cuando quiera, sino que trato de volver a decir, bueno, a ver, ya se consumieron las 40 horas de esta tarea, ¿cuánto más faltaría? Y volvamos a estimar el resto, ¿sí? Eso no lo tienen que perder de vista. Bueno, algunos aspectos importantes de esto del manejo del cronograma es determinar la causa y el grado de desviación con relación a la línea base del cronograma. La línea base es el último cronograma que yo tenía como para trabajar, ¿sí? Ese que se estipuló, que se estimó, que se consensuó, que aprobó el cliente, esa es mi línea base. Cuando yo veo que esto está desfasado y que no voy a suprimir el alcance ni nada, sino que voy a correr las fechas porque me estoy pasando, voy a generar una nueva versión del cronograma con las nuevas estimaciones y el tiempo que tenga que prolongar cada tarea, y esa va a ser mi nueva línea base, ¿sí? Pero obviamente no es que lo hago y ya está, que me da lo mismo y lo versiono, porque eso me va a atrasar el proyecto y va a pasar, como dijo el compañero, voy a tenerlo durante un año y no lo voy a poder finalizar, ¿sí? Cuando no queda otra, por otras cosas de fuerza mayor o por cambios de políticas en la empresa, lo que sea, bueno, se hace, pero cuando hagan un proyecto propio traten de que no se haga como una costumbre, digamos, ¿no? Pasar las fechas y nada más. Implicaciones de esas desviaciones para completar el trabajo futuro, ¿sí? Lo que queda por venir. Y la decisión con respecto a la necesidad de emprender acciones correctivas o preventivas, ¿sí? Si vos decís, esta tarea está tardando mucho y la que viene, si esta no terminó, capaz que también, bueno, ya voy viendo qué cosas puedo mejorar o si puedo poner otro equipo en paralelo, qué cosas puedo modificar en la ejecución del proyecto para poder avanzar. Bien, preguntas hasta acá o cosas que quieran aportar son más que bienvenidas, siempre les digo. Me encanta cuando participan. ¿No? Bueno, igual pueden preguntar más tarde, yo para como seguir. Van a ver que está subido en el campus, ahora les muestro igual lo que está subido, que hay 2 actividades. En realidad está subido creo que en una sola, pero tienen que hacer dos cosas. El Gantt del proyecto, ¿sí? Con la estimación de tiempos de cada tarea, los recursos asignados, todos los campos que ya vimos que tienen que tener como mínimo. Pueden utilizar la herramienta que ustedes quieran, ¿sí? El que tiene Project usa el Project, el que quiere hacerlo en un Excel, a mano lo va a hacer en un Excel, el que tiene alguna otra herramienta, bienvenido, ¿sí? Lo importante es que a nosotros nos llegue en algún PDF o en alguna versión tipo JPG, algo que no sea modificable, ¿sí? Y que podamos abrirlo. Y después el punto 2, calcular el camino crítico del proyecto con todas las tareas que ustedes ya saben. No es necesario que hagan un diagrama de PERT, pero por ahí les ayuda para identificarlas a las tareas y eso lo valorarán ustedes. Material de apoyo, el material de la clase, que ahora les voy a mostrar en el campus lo que se subió, que está esta misma presentación y otro de anotaciones extras que subimos. Los templates subidos al campus, que subí 3 templates por si no tenían ni idea de por dónde buscar, bueno, que tengan algunos ejemplos. Algunos links de interés que los voy a mostrar en la siguiente slide y la bibliografía recomendada, ¿sí? Estos son los links que les comentaba al principio sobre el diagrama de PERT. Nada, por si quieren profundizar, ver el video, ver en Miro qué otras templates pueden encontrar. Después la bibliografía recomendada siempre es Somerville, Pressman y el PMBOK, ¿sí? Que tiene mucho de calendarización de tareas. También es una muy buena fuente de conocimiento para gestionar proyectos. Bien, ¿dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bárbara dice, súper claro, profe. Buenísimo. Bueno, les agradezco por la atención. Dejo de compartir acá. Si me dejas,
¿Te parece? ¿Muestro ahora lo del campus, Diana? Sí, sí, no hay problema. Así después ya se van al break tranquilos y no los atosigo más. Ahí se ve, ¿verdad? Bueno, entonces acá la presentación que vimos recién, acá tienen digamos, unas anotaciones extras sobre los mismos temas. Después los templates, a ver si lo tengo abierto en otra pantalla. Sí, lo tengo acá. Compartir esta pestaña en su lugar. Ahí se ven los templates. Sí. Tienen un diagrama de Gantt, un ejemplo de juicio de experto y una planilla de estimación Delphi, que obviamente tienen algunos datos de ejemplo para que ustedes puedan darse una idea de cómo se utilizan y los pueden modificar para cualquier proyecto que necesiten. Y después, compartir ahora, tienen la actividad grupal 1, ¿sí? Que, bueno, obviamente todavía no lo subieron y se las voy a mostrar acá. ¿Sí? Esta es la actividad grupal 1 de la clase 10. Acá siempre agrego las mismas consideraciones para la entrega de los trabajos y esta tiene 2 puntos. Uno, realizar el Gantt del proyecto con la estimación de tiempos de cada tarea y los recursos asignados, como dijimos recién, y calcular el camino crítico del proyecto. Bien. Creo que nada más. Bien. No sé si querés que vayamos a break y después tomar asistencia o... Sí, porque ya son las 8 para que descansen un poco. ¿Tienen la asistencia ahora? No se nos vayan a escapar, por favor. ¿Querés que tome asistencia? No, si querés la tomo yo, así descansas un poco la garganta. Bueno, así no, así no sigo molestándolos con la voz. Sí. Y hoy, como es un día de paro, lo que podemos hacer es, bueno, los contenidos ya fueron dados, tomamos asistencia, después, bueno, consultan dudas, lo que quieran preguntar y si quieren ya podemos dejar acá hoy, así ya se van tranquilos, pueden hacer las actividades y demás y listo, ¿les parece? ¿Hacemos así? Buenísimo. Bueno. Ok. Bueno, aprovechamos para hacer las actividades, dice Alejo. Bueno, bárbaro. Bueno, ahí les comparto pantalla si miran lo que voy poniendo. Y ya, hoy es 26. Francisco Allende. Presente. Cristian Barrio. Presente. Ricardo Bartoncelo. Presente. Candela Abogado. Presente. Nicolás Bouchón. Presente. Matías Bustamante. Cualquier cosa, si ponen en el chat el presente, me avisan. Sí, yo te aviso. Carlos Cantero Rodríguez. Presente. Pablo Chimiski. Presente. Pablo Córdoba. Presente. Jonathan de Castro. Presente. Lucas de Nardo. Presente. Augusto Delgado. Presente. Mauro de Lechiaia. Presente. Claudio Eberle. Presente, profe. Trinidad Facchini. Presente, profe. Alejo Falcone. Presente. Javier Fernández. Presente. Jorge García Torrevilla. Presente. Facundo Gauto. Presente. Gastón Gómez. Presente. Santiago Ianelo. Presente. Luciano Gin. Presente. María Julieta Laplace Bonjinque. Presente. Ludmila Magri. Presente. Augusto Martínez. Franco Martínez. Presente. Bárbara Molinari. Presente, profe. Gonzalo Montero Arribay. Presente. Daniel Morales.
Tobías Moretti, Presente. Belén Pais, Facundo Palmieri, Presente. Gianluca Pastorino, Presente. María Emilia Quiroga, Presente. Julián Rodríguez, Presente. Mauricio Rojas, Presente. Alexandro Zamudio, Presente. Matías Sánchez, Presente. Santiago Esbaglia, Walter Segovia, Presente. Mariano Self, Presente. Sebastián Serrano Belloso, Profe, Esbaglia y Serrano, los dos pusieron presente en el chat. Esbaglia y Serrano. Sí, Esbaglia, Serrano y País. Pais, sí. Serrano, ¿dónde anda? Sebastián Serrano Belloso, Agustín Teira, queda, Presente. y Antón Turabini. Presente. Augusto Martínez dice, perdón, se me trabó la compu y no pude dar el presente. Sí. Sí, vuelvo a repasar. Matías Bustamante no está. Augusto Martínez se le trabó la compu. Ahí le ponemos presente. Sí. Daniel Omar Morales, no. Y nada más. No, 2 entonces. Sí. Faltaron. Bien. Bueno. ¿Alguna duda, lo que quieran preguntar de las actividades, de los temas, de las cosas que se fueron viendo tanto ayer como hoy? No, ninguna, Diana. Bueno. Bueno, buenísimo. Entonces podríamos aprovechar, entonces, como dije, para dejar acá y ya directamente no volvemos para que aprovechen un poco a descansar, a hacer las actividades, ¿no? Siendo hoy un día medio raro por el tema del paro, pero bueno, acá estamos igual para estar con ustedes y bueno, en lo que necesiten, cualquier cosita nos escriben al mail, tanto a Gabriela como a mí, cualquier duda, cualquier cosa que pudiera surgir. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, buenísimo. ¿Te parece, Gabriela? Sí, sí, sí. Lo que se dicte. Bueno. Bueno. Bueno, entonces será hasta el miércoles que viene, que tengan un lindo fin de semana, que descansen. Buen fin de semana, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, suerte, nos vemos. Buenas noches. Chao, chao. Chao, hasta luego.